el doctor Álvaro Sánchez Quesada, abogado penalista de Costa Rica, con 6 años de experiencia profesional en el Poder Judicial, donde ejerció el cargo de juez penal y como fiscal en materias como crimen organizado, legitimación de capitales, delitos económicos y financieros y más recientemente fraudes y cibercrimen. Fue asesor de la ministra de Justicia y Paz, siendo el principal encargado del tema penitenciario. Participó en el comité redactor para la primera política penitenciaria en la historia de Costa Rica. Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro Sánchez Quesada y quiero aprovechar esta oportunidad para conversar acerca de algunos temas de interés y actualidad con relación a la ciencia jurídica del derecho penal. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a Derecho Penal Genial por brindar este espacio y por la iniciativa también, que me parece de mucho valor. El derecho penal, como cualquier otra rama jurídica, se debe a la realidad. Y considero que a la luz de los acontecimientos de los cuales estamos siendo testigos, una reflexión sobre el derecho penal es más necesaria que nunca. Yo he hecho memoria y le he consultado a personas de mayor edad, de mayor experiencia, sobre si recuerdan un acontecimiento como la actual pandemia que estamos atravesando, y no me he topado con nadie que me pueda retrotraer algún evento histórico que tuviera unas condiciones como las que estamos nosotros presenciando en este momento. Y es que una cuestión de tal magnitud, por supuesto que influye en todos los ámbitos de la vida, y el jurídico, y especialmente lo que atañe al derecho penal, como lo es el poder punitivo, no son la excepción. Antes de entrar en materia con respecto a las consideraciones puntuales que me gustaría hacer con respecto al derecho penal, quisiera hacer un análisis sobre las circunstancias inmediatamente anteriores a que se diera el brote de coronavirus alrededor del mundo. Principalmente, había una situación de descontento general, y no era algo pues relativo únicamente a América Latina, sino que también podíamos ver estas manifestaciones de descontento popular alrededor del mundo, por distintos motivos, si se quiere, pero con alguna especie de hilo conductor. Entonces, veíamos una manifestación sin precedentes en la India, veíamos unas protestas continuas y organizadas en Hong Kong, y también lo presenciábamos en Ecuador y en Chile, por mencionar algunos ejemplos. Como dije, las razones son diversas en cada uno de estos casos, pero lo cierto del caso es que apuntan a una especie de descontento, de desilusión de las personas con respecto a unas u otras instituciones, ya sea democráticas, jurídicas o económicas. Entonces tenemos esto por un lado, ¿no? Adicionalmente, vemos que hay un resurgimiento de movimientos de derecha, de extrema derecha, y que se alimentan y a su vez asistimos también al levantamiento de viejas pasiones patrióticas, dirán algunos, pero que si las analizamos un poco más de cerca, rayan más con el nacionalismo extremo que tanto daño ha causado. Y así que vemos que este descontento popular es aprovechado por algunos sectores para manipular a las masas, y en todos estos supuestos
básicamente la premisa parece ser la misma, que no se podría, o más bien se estaría mejor en términos generales, de no ser por el otro, por el extranjero. Y el derecho penal, no lo podemos ignorar, en todos los casos, a través de la historia, ha sabido aprovechar esto, o el poder punitivo, si se quiere, para hacer la distinción. El derecho penal como la versión jurídica, ¿no?, que intenta detener los embates del derecho penal, del poder punitivo. Entonces, vemos que esta es la situación de previo a que se dé la pandemia, y posteriormente a que se dé el brote de coronavirus alrededor del mundo. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que este caldo de cultivo de descontento, de xenofobia, de desconfianza, pues se acrecienta. Y por supuesto que el poder punitivo aprovecha, se nutre de estas condiciones. Algo importante es que nuestras sociedades, y aquí sí quiero hacer un énfasis en el caso latinoamericano, que no es único, pero que sí es bastante pues susceptible de utilizar el derecho penal como la alternativa idónea ante cualquier tipo de problema. Entonces, si pensamos nosotros, por ejemplo, en el descontento social, la inequidad, ¿no? La inequidad es una de las situaciones que mayor descontento social crea, porque yo creo que es una cuestión de naturaleza humana. Cuando hay un grupo reducido de personas que tienen mucho a costa de un grupo mayoritario, este grupo mayoritario, pues, lo sepa expresar de la manera adecuada o no, va a estar en desacuerdo. Si vemos los 10 países del mundo más desiguales, 8 son latinoamericanos. Costa Rica está en el top 10. Y dentro de las regiones más desiguales de Costa Rica está la zona rural. En la zona rural, entonces, experimentamos que hay un fenómeno donde ya sea empresas o individuos tienen grandes extensiones de tierra y la dedican al cultivo de ya sea monocultivos o la expansión ganadera. Entonces, vemos que en un país altamente desigual, dentro de una de sus zonas más desiguales, existe el fenómeno del robo de ganado. Y evidentemente, cualquier persona que se fije en los índices de desigualdad probablemente pensaría que el asunto o el problema principal pasa por cuestiones de índole de calidad de vida, de dignidad humana y de equidad socioeconómica. Ese no fue el caso del Parlamento costarricense, que hace unos meses aprobó una reforma al Código Penal donde se castigaba con una dureza considerable el robo de ganado. Es así como hoy en Costa Rica es más gravoso robar una vaca que matar a una persona. Digamos, se pena con mayor rigurosidad, entiéndase años cárcel, mayor periodo de años de prisión, el robo de ganado que el homicidio simple. Esa es la valoración que hace el legislador actual del bien jurídico tutelado. Entonces vemos cómo no solo se acude al poder punitivo, en este caso, digamos, a través del derecho penal, para resolver la mayoría de los conflictos sociales, sino que este poder punitivo está al uso
del poder económico, que es una situación que, de nuevo, este es un ejemplo puntual del caso costarricense, pero que se refleja en muchos otros países y zonas del mundo. Vemos entonces que cuando ocurre todo el asunto de la pandemia, por supuesto que los niveles de miedo en la población se disparan, y esto siempre ha sido un aliado del poder punitivo. Cuando las personas tienen temor, cuando tienen miedo, están dispuestas a renunciar a sus distintas libertades en pos de la seguridad. Así que no es de extrañarnos que uno de los primeros fenómenos que ocurre es que el poder punitivo se desborda. Un poder punitivo que ya estaba en boga, un poder punitivo que se alimentaba de populismos, encuentra una excusa ideal. Y cuidado, que no estoy hablando de la seriedad o no de la pandemia, que por supuesto es un aspecto, digamos, que ya la Organización Mundial de la Salud ha sido bastante clara en que es un aspecto que marcará un antes y un después. Es sumamente importante. Aquí estamos poniendo el foco no en la severidad de la pandemia, que como ya dije es única, si se quiere, en la historia reciente, sino en cómo el poder punitivo puede aprovechar estas condiciones de pandemia, de temor extendido en la población, para dispararse, ¿no? Para romper, si quiere, los límites constitucionales que se le imponen dentro de los distintos estados y dentro de la comunidad internacional. Entonces, existe una situación donde los estados constitucionales son ahora la excepción y el estado de emergencia es la norma. Un ejemplo puntual. Hace unos días me estremecía ver las imágenes de privados de libertad en El Salvador. Durante las pasadas semanas o en el pasado mes hay un repunte de asesinatos en un país que de por sí lleva varios años siendo uno de los más violentos del mundo, donde no hay un conflicto bélico. Entonces hay un repunte de la violencia y su presidente Bukele, ¿no?, representante del Poder Ejecutivo, castiga de inmediato a los líderes y en general a todas las personas privadas de libertad, a los líderes de las maras, porque nos dice que la inteligencia de su país ha identificado que la orden de estos asesinatos vino desde las prisiones. No se molesta en ofrecernos ningún tipo de evidencia y, lo que es peor aún, castiga inmediatamente a todas las personas. Él mismo dice que mientras se esclarezca la verdadera responsabilidad de estos hechos, entonces pagan justos por pecadores. Eso no tiene nada que ver con los principios más elementales del derecho penal, y sí todo que ver con el poder punitivo desbordado, que, como dije, viene desde el Ejecutivo. En este caso, castiga de manera generalizada, ya no importa la individualidad, ¿no?, como en el derecho penal, y el castigo es básicamente inhumano, medieval, descarnizado, en medio de una crisis pandémica viral, donde el distanciamiento social es clave. Vemos cómo estas personas son hacinadas, a los cabecillos se les encierra en celdas de aislamiento de 24 horas, sin el menor miramiento por lo que dice la ciencia que esto le puede hacer a una persona. Y sin que exista la necesidad de ofrecer ninguna prueba, ¿verdad? No sabemos si hay siquiera una relación
entre las personas que están en esta celda, porque el presidente Bukele no se molesta en decirnos si no hace falta, sino que vía Twitter gira una orden y esta se cumple y se acata. Entonces, para estar claros, la sociedad en la que vivíamos de previo al surgimiento de la crisis por coronavirus era una sociedad que recurría al derecho penal, al punitivismo, como la única manera para solucionar sus problemas. Y entonces, ¿qué podemos esperar de esta sociedad cuando ocurre el brote? Pues que recurra al derecho penal, al punitivismo. Y los ejemplos siguen. Entonces la policía en la India golpea y pone a hacer flexiones a las personas que rompan la cuarentena. Se tienen nuevas normas de una suerte de legítima defensa privilegiada en varios países que son un adefesio jurídico por donde se miren, no tienen nada que ver con los principios del derecho penal. En general vemos como el ejército nuevamente sale a las calles en muchos lugares, especialmente en Latinoamérica, y aprovecha esta situación para dejar salir el poder y para pues castigar sin necesidad de atender a las condiciones o a los requerimientos democráticos y constitucionales de cada país. El otro fenómeno interesante y que no puede dejarse de mencionar es el aspecto de el estado de encierro y de panóptico absoluto y perfecto en el que vivimos actualmente. El planteamiento arquitectónico de Jeremy Bentham toma unas dimensiones que considero que ni siquiera el mismo Foucault pudo haber imaginado se diesen tan pronto. El control es absoluto, la vigilancia es total. Y aquí hay una consideración importante, y es que se ha querido ya hacer ver un discurso donde se exalta los casos de éxito de algunos gobiernos asiáticos en el control del virus. Sin embargo, no debe olvidarse cómo es que lo han logrado. En el caso del gobierno de la República Popular de China, por ejemplo, el derecho a la intimidad prácticamente desaparece, y el acceso del control estatal, que puede ser una autoridad cualquiera, distintos tipos de autoridad según la región del mundo donde nos ubiquemos, el control y la censura previa son absolutos. Y es que, como decía, cuando las personas tienen miedo, están dispuestas a renunciar a manos llenas de todas sus libertades y de todas sus garantías. Hoy estamos todos en nuestras casas, como en este caso, viendo pues contenido de cualquier parte del mundo, pero asimismo dejamos rastros, dejamos datos, dejamos información, y esta es evaluada por muchas personas. Ya ni siquiera podríamos decir que únicamente de parte de un gobierno, sino por ejemplo por parte de grupos privados como Facebook. Y con estas situaciones entonces vemos que hay algunos dilemas que el derecho penal tiene que plantearse para estar al lado de los tiempos actuales. Tiene que replantearse
y reconcebirse el derecho penal como tal. El primero de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ser con respecto a la prisión. ¿Qué hacemos con la prisión? La ciencia nos dice que la prisión es un foco de criminalidad, es un agente criminógeno. La prisión crea delito. Decía entonces que la prisión es una institución que no solo crea delito, sino que crea desigualdad. Si no, veamos las tasas de desempleo de las personas egresadas de prisión, personas que además ya cumplieron con la pena establecida y no le deben nada a la sociedad. Es un foco de violencia, y ahora venimos a darnos cuenta, porque nos golpea de bruces, que es un foco de contagio. Pero ello no tenía que llegar a estos extremos para que lo viéramos, ya estaba ahí. Por ejemplo, en Costa Rica hace unos pocos meses, hace unas semanas, había un brote de paperas en las prisiones que puso en riesgo a personal judicial de todo tipo, a defensores, fiscales, agentes de investigación, jueces y, por supuesto, a las familias de todas estas personas, abogados particulares, público en general. Entonces, ¿qué hacemos con la prisión? Es una institución que lleva siglos con nosotros y no hemos avanzado casi nada, no le hemos variado ni el más mínimo aspecto. Entonces, ya es hora de que el derecho penal se empiece a plantear seriamente y de manera concienzuda vías alternativas para la resolución de los conflictos. La pena privativa de libertad no es la única manera en la que podemos resolver esto, y yo confío de que en algunos años, cuando las personas estudien derecho penal, se escandalicen horrorizadas de cómo nosotros resolvíamos los conflictos, así como nosotros vemos con algún interés, casi como si fuese una película muy lejana, el Maleus Malefica. Decía, otra de las cuestiones que debe plantearse el derecho penal tiene que ver con su verdadera función, y es que si el derecho penal está allí para, en primer lugar, distinguir entre el poder punitivo tolerable y el que no lo es, y en segundo, para disuadir y castigar las conductas socialmente dañinas, entonces debería revisar cuáles son realmente las conductas socialmente dañinas. ¿Será acaso que liberar el ejército en contra de población civil no es una de esas conductas socialmente dañinas? En Chile, que no se nos olvide, eso es importante también, la pandemia no puede hacer que olvidemos la situación previa. En Chile, hace unos pocos meses, se hablaba de la epidemia de lesiones oculares. ¿No debería acaso existir una respuesta del derecho penal para una situación como esta? ¿No debería acaso existir una respuesta eficaz del derecho penal para los casos de delitos ambientales que lesionan no solo el bienestar de las personas que vivimos actualmente, sino el bienestar futuro de las personas que heredarán este planeta? Por supuesto que hay casos donde los gobiernos abusan de su poder y aterrorizan a su mismo pueblo, y no deberían ser esos acaso objeto del derecho penal. En Costa Rica, también, para hablar de mi país, se dio hace algunos años lo que se conoce como el Memorándum del Miedo, donde un ministro y un legislador del partido de gobierno le dirigían un memo
al presidente de la nación de cómo infligir miedo en la población para que votara de una determinada manera en un referéndum relativo a un tratado de libre comercio. ¿No debería ser una situación de estas valorada acaso por el derecho penal? Y no hablo de prisión ni demás para no caer en una contradicción ahora mismo, sino que de una respuesta al menos, no que eso quede de manera impune. O para poner un caso que nos afecta a todos, a todos como planeta, recordemos que el Amazonas hace unos meses estaba incendiado y en buena medida por políticas del gobierno para que las poblaciones pues quemaran bosque para implantar ganadería. Entonces todo este tipo de conductas, de hechos que revisten un carácter global deben ser revisados por el derecho penal a fin de poder servir para algo, porque finalmente es eso. ¿Para qué sirve el derecho penal si no nos está protegiendo de todo esto? Entonces, estas son cuestiones que debe plantearse. Decía el profesor Zaffaroni hace unos días que es difícil cambiar un paradigma milenario, como lo de la prisión, por ejemplo, o nuestra concepción del derecho penal. Pero nuestra realidad nos lo impone, y yo creo que la realidad está imponiéndonos cambiar ese y muchos otros paradigmas. Finalmente, el derecho penal, considero, y es el punto central de todo este excurso, si se quiere, debe protegernos de este tipo de acciones, debe protegernos además de los otros tipos de poder que se ejercen y que han trascendido, se han evaporado del nivel del Estado-Nación y son ahora, los percibimos como flujos financieros que entran en una región y a cómo se van, sencillamente van causando destrozos financieros como los capitales golondrina y demás, las especulaciones, las tasas de usura de las distintas instituciones financieras. Y considero que el derecho penal debería dejar de estar a favor y en servicio de estas condiciones que más bien son las que crean muchos de estos problemas y empezar a proteger a los individuos. Al final, considero que si nos planteamos una situación de contrato social, por supuesto, más que nada como una hipótesis de trabajo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a firmar el contrato en las condiciones actuales? Me gustaría escuchar opiniones y ojalá sirva esta pequeña reflexión para considerar un poco más allá de las cuestiones de salubridad y económicas, un poco el papel del poder punitivo, del derecho penal, su actualidad, su evolución y finalmente el tipo de sociedad a la que nos queremos enfrentar una vez podamos retornar a las calles y retomar nuestras vidas. ¿Queremos retomar a donde estábamos previamente o queremos más bien aprovechar esta situación para la reflexión y para modificar aquellas cosas que ya de por sí no estaban bien y que ahora están peor? Muchas gracias. Organizado por Siga Derecho, Derecho Penal Genial y el Centro Federado de Cajamarca.